Saludos. Les habla la profesora Michelle Rivera Arce y hoy discutiremos qué es la educación especial. Los objetivos para esta presentación son definir y comparar los términos deficiencia, impedimento, discapacidad y minusvalía, que podamos definir y analizar qué es la educación especial, identificar los componentes para la educación especial e identificar la importancia del diseño universal. Un estudiante excepcional es aquel cuyas necesidades educativas o de instrucción no se pueden satisfacer con un programa tradicional educativo. Es ese estudiante que necesita una instrucción especialmente diseñada para él, que se atempere a sus particularidades. Esto podría ser un estudiante que presenta una discapacidad o uno con una desviación totalmente positiva de la norma que presente un don o un talento especial. Entre las necesidades especiales que están incluidas en la excepcionalidad, encontramos las limitaciones físicas, limitaciones sensoriales como la falta de audición o de visión, limitaciones de salud o condiciones de salud, también las intelectuales, problemas emocionales o psicológicos como los problemas conductuales, la esquizofrenia, la bipolaridad, el mutismo selectivo, problemas de aprendizaje como la disgrafía, discalculia o dislexia, deficiencias en la comunicación como cualquier desorden comunicológico, desórdenes de semántica o algún otro desorden de lenguaje o específicamente del habla, ya sea por ejemplo de articulación. En el caso de las habilidades intelectuales por encima de la norma, los talentos especiales o los dones también son considerados necesidades especiales. Los términos deficiencia, impedimento o discapacidad y minusvalía son utilizados de manera indistinta en múltiples ocasiones. Sin embargo, son diferentes. Veamos más detalles. Cuando hablamos de deficiencia, nos referimos a una pérdida o anormalidad de alguna estructura o función, ya sea psicológica, fisiológica o anatómica. Cuando hablamos del impedimento, es una habilidad que no puede ejecutarse o realizarse, llevarse a cabo de manera normal, dentro de lo que es el rango considerado normal para los individuos, para los seres humanos. Esa restricción o pérdida de esa habilidad a consecuencia de la deficiencia, ya sea una deficiencia psicológica, fisiológica o anatómica, es lo que vamos a llamar el impedimento o la discapacidad. Los dos términos están aceptados y se pueden utilizar. Cuando hablamos de minusvalía, vamos a referirnos exclusivamente a la desventaja que tiene una persona de manera individual, que es a consecuencia de un factor externo. Y ese factor externo le impide realizar esa actividad de manera plena. En resumen, la deficiencia es de estructura fisiológica, psicológica o anatómica. La discapacidad es lo que el individuo no puede hacer a consecuencia de la deficiencia y la minusvalía es lo que el individuo se enfrenta específicamente a un problema, a una situación en particular por unos factores que son externos a su cuerpo y a su discapacidad. Para la década de 1970 se utilizaba el término minusvalía para referirnos a la discapacidad o al impedimento de un individuo. Sin embargo, para la década de 1990, cuando se redactó la ley Individual with Disability Education Act, que derogó la ley 94-142 de educación especial, se recomendó que el término discapacidad reemplazara el término minusvalía. Por lo tanto, quedó en desuso el término de minusvalía y en la actualidad solamente lo vamos a utilizar para los casos que hemos explicado que son un problema ocasionado
por un agente o factor externo. También la ley IDEA recomendó que se utilizara la terminología en primera persona. O sea que es incorrecto decir niño autista. Nosotros debemos referirnos a niño con autismo, el individuo primero, y la condición, el impedimento o la discapacidad no está atado al individuo, sino que es algo que el individuo padece. Por lo tanto, cuando nos referimos al individuo primero, debemos dejar en desuso los términos como el niño ciego, el niño sordo. Es un niño o un estudiante con una discapacidad auditiva o con sordera, un niño con ceguera o con deficiencia visual o una discapacidad visual. No es el niño autista, es el niño con autismo. No es el niño discapacitado, es el niño con discapacidad. Justin pasó a cuarto año en la escuela superior. No tiene movilidad ya que presenta una parálisis. Al llegar a su escuela, le corresponde el salón número 10 en el segundo nivel. Este será su salón hogar. La mayoría de sus cursos los va a tomar en este piso, excepto la clase de química, cuyo salón se encuentra en el primer piso. La escuela cuenta con una escalera para el acceso. Ahora, tomemos unos minutos para identificar la deficiencia en esta situación. ¿Cuál es la discapacidad o impedimento y si se presenta alguna minusvalía en este caso? Ahora, veamos en detalle qué es la educación especial. Cuando hablamos de la educación especial, nos referimos a una instrucción especialmente diseñada para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante excepcional. Si recordamos la definición de un estudiante excepcional, la educación especial sería una educación diseñada para satisfacer cualquier situación particular, como por ejemplo un don o talento, una excepcionalidad en el área creativa o una limitación sensorial, física o intelectual. La definición que hemos presentado es una definición general. Sin embargo, también es importante que podamos diferenciar la definición general de la definición utilizada en la Ley Individual with Disability Education Act, el Acta para la Educación de los Individuos con Impedimento. La educación especial es definida como una educación o enseñanza pública, gratuita y apropiada, especialmente diseñada para responder y satisfacer las necesidades particulares de los niños y jóvenes con impedimento, y esta se da en el ambiente menos restrictivo. Analicemos la definición que presenta la Ley IDEA para la educación especial. Hay tres elementos esenciales en esta definición: el individuo con impedimento, la enseñanza pública gratuita y apropiada, que es el concepto FAPE por sus siglas en inglés, y el ambiente menos restrictivo. Cuando la ley IDEA habla de personas con impedimento, se refiere a los infantes, niños y jóvenes o adultos hasta los 21 años de edad inclusive, a quienes obviamente se les ha diagnosticado con una condición o con varias condiciones dentro de las 13 categorías de servicios que incluye. Además, hace referencia a un retraso en el desarrollo que es para categorizar o clasificar los infantes desde el nacimiento hasta los 2 años inclusive. Obviamente, estos servidos por el Departamento de Salud de 0 a 3 años. La Ley Federal Acta para la Educación de los Individuos con Impedimento, la Ley IDEA, revisada en el 2004, hace alusión a una educación pública, gratuita y apropiada. Cuando hace referencia a una educación pública gratuita, se refiere a que es una educación no sectaria y que, ¿verdad?, no es discriminatoria, que es sin costo para los padres, incluyendo todos los servicios que sean necesarios y sin considerar las condiciones económicas o sociales o los ingresos de los padres. Además, una educación que satisfaga
todas las necesidades que son inherentes a su discapacidad. Y esto en la alternativa o ambiente menos restrictiva. La educación apropiada se refiere a que esos servicios educativos responden a las necesidades del estudiante con impedimento. Le exhorto a que hagan una búsqueda, una revisión de literatura sobre litigios que han marcado un precedente, evidenciando que la agencia, entiéndase Departamento de Educación en Puerto Rico o Departamento de Educación Federal, no ha provisto una educación apropiada. Los padres han evidenciado en un tribunal que esa educación no responde ni satisface a las necesidades particulares de sus hijos con impedimento. Muchos de estos casos actualmente están ubicados en instituciones privadas a costo público. Las categorías de impedimento que la ley IDEA y la ley 51 para la educación, ¿verdad? Servicios educativos e integrales para las personas con impedimento, que es la ley estatal, ofrece servicio para las categorías siguientes: autismo, discapacidad específica del aprendizaje, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, auditivas, ortopédicas, visual incluyendo la ceguera, la lesión cerebral traumática, otros impedimentos de salud, sordera, sordoceguera, trastorno emocional e impedimento de habla y de lenguaje. Entre ellas podemos destacar que las discapacidades múltiples se refieren a múltiples condiciones de manera comórbida, o sea, simultánea, que están afectando al niño no solamente en el aspecto académico, sino en otras áreas del desarrollo. Si se pueden fijar, ¿verdad? O pueden observar, para los servicios específicamente de impedimentos o discapacidades auditivas, hay 3 categorías en las que se pueden clasificar los estudiantes para efecto de servicio. Tenemos los impedimentos auditivos, que no son específicamente la sordera total, sino limitaciones o discapacidades auditivas. Está la categoría para la sordera total y para la sordoceguera, ya que los jóvenes y niños con la sordoceguera no pueden satisfacerse sus necesidades en un salón de sordera solo o para individuos con discapacidad visual. Por lo tanto, requiere una atención individualizada que pueda satisfacer ambas condiciones. En el caso del impedimento visual, podemos observar que todos van categorizados en la misma: impedimentos visuales, incluyendo la ceguera total. Cuando hablamos de una lesión cerebral traumática, nos referimos a este daño neurológico, ¿verdad? O encefalocraneal, que es a consecuencia de una fuerza física externa. O sea, que no es algo de nacimiento, es una fuerza externa, como un golpe, una caída, un accidente. Cuando nos referimos a otros impedimentos de salud, pues deben considerar que ahí está clasificado el déficit de atención con y sin hiperactividad o combinado, y todo lo que es, ¿verdad?, afectados académicamente por diabetes, por tumores cerebrales u otras condiciones de salud. La bipolaridad, la esquizofrenia, inclusive el mutismo selectivo son trastornos emocionales y conductuales. El mutismo selectivo generalmente se confunde porque muchas personas lo categorizan dentro de los impedimentos de la comunicación, habla y lenguaje. Pero en este caso no, quiero aclarar ese detalle. Es algo emocional. El niño no tiene, o el individuo con ese impedimento no tiene ninguna limitación específicamente en el habla o en el lenguaje. No se comunica, pero es a raíz de un trastorno de ansiedad generalmente. Para que un estudiante con impedimento pueda beneficiarse de una educación pública gratuita y apropiada en un programa de educación especial, requiere de unas actividades o servicios que le llamaremos los servicios de apoyo. Se ofrecen en virtud de la ley IDEA. La ley IDEA enumera servicios de apoyo. Específicamente menciona
servicios de terapia, como por ejemplo terapia de habla y de lenguaje, terapia audiológica, terapia en el área ocupacional o física, servicios psicológicos, sociales y emocionales, entiéndase terapia también. También menciona los servicios de transportación, ya sean por porteador o a través de reembolso utilizando una beca de transporte. Servicios de recreación, las evaluaciones tempranas, los servicios de orientación y movilidad para estudiantes con discapacidad visual, servicios de consejería de rehabilitación vocacional. Adicional a esto, todos los servicios médicos que sean para fines diagnósticos y para efectos de una evaluación de salud y de enfermería escolar, trabajo social escolar y también capacitación para padres y consejería para padres. Cuando hablamos de los componentes de la educación especial, los 4 componentes que tenemos a continuación son los que detallan cuán apropiada es la educación. Cuando me refiero al contenido instruccional es ¿qué le vamos a enseñar? Contesta la pregunta ¿qué vamos a enseñar? No solamente vamos a enseñar los contenidos curriculares que corresponden por el grado o por la edad cronológica, sino otros contenidos que se van a adaptar a sus necesidades, como por ejemplo, habilidades de transición, destrezas de autocontrol, destrezas de manejo emocional, claves mnemónicas o claves específicamente habilidades de metacognición para trabajar con autorregular su propio aprendizaje. En el caso del procedimiento instruccional nos referimos a cómo le vamos a enseñar, qué métodos, estrategias, técnicas de enseñanza con base científica vamos a aplicar para que estos contenidos instruccionales se puedan trabajar para el estudiante, enseñárselos. Por lo tanto, esto responde a la metodología instruccional, al cómo lo vamos a enseñar. El componente de la educación especial que hace referencia al ambiente y lugar se refiere a las alternativas de ubicación, pero no se limita a esas alternativas porque también se refiere a todas las modificaciones que hacemos al entorno educativo. Esto quiere decir que dentro de la alternativa de ubicación de salón regular con salón recurso, todos los cambios que se le realicen a ese ambiente en el salón regular también son parte de ese componente de la educación especial. Por ejemplo, niños con autismo integrados en la corriente regular, a los cuales se les prepara una agenda visual, se les asigna un espacio específico que no sea compartido, ¿verdad?, ni intercambiable con ningún estudiante, y tiene una estructura específica y fija en su salón de clase. Eso es parte de un componente específicamente ambiente y lugar, en un caso en particular de un estudiante. En último lugar, se encuentra la tecnología asistiva y educativa, que se refiere a todos los equipos de asistencia tecnológica o equipos de ayuda, tecnología educativa en general, que pudieran beneficiar al estudiante o individuo con impedimento. Les invito a ver este video. Was noch rein? Na klar. Observado el video podemos entender lo que es el diseño universal y es este concepto que se ha utilizado de la arquitectura para el desarrollo de productos
en la que se pretende que sean accesibles para todas las personas. Esto se refiere a la mayor cantidad de personas que sea posible, incluyendo aquellas personas con discapacidades. Así que el diseño universal en la ley IDEA es mencionado como el concepto que hemos adoptado de la arquitectura como una filosofía para que los productos o servicios, en este caso la educación, sea diseñada de manera que sea accesible para la mayor cantidad de personas en sus rangos más amplios. Esto va a ser aplicado no solamente al ambiente físico educativo, sino también a las modificaciones a la enseñanza y a la evaluación. El diseño universal se convierte en la fuerza rectora para el desarrollo de servicios educativos. No se limita a la instrucción, sino que también interfiere en el ambiente y en los procesos de evaluación. Entendiendo la importancia del diseño universal, les exhorto a indagar sobre cómo aplicarlo a la sala de clase. Hasta aquí esta intervención.